Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Cuentan las leyendas de la isla de Menorca que estas enormes piedras con forma de T son las mesas donde los gigantes se sentaban a almorzar. Son por ello conocidas como las taulas, las mesas. Fueron construidas hace más de 3000 años. No existen edificaciones semejantes en ningún otro punto del planeta y aún no tenemos una explicación convincente de cuál sería su utilidad. Las taulas están construidas de este a oeste, marcando siempre el camino que el Sol realiza a diario. Esto sugiere, ya en la Edad del Bronce, un desarrollo en cálculos matemáticos y un conocimiento de los astros muy similares a los alcanzados en Egipto. Pasamos de página en nuestro programa una vez más y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Canal Historia dedicado a las taulas, uno de los monumentos para mí más atractivos de la arqueología. Iba a decir peninsular, de española, bueno, pero es que no es peninsular, porque está en Mallorca, en Baleares, en Menorca, también en varias islas, y desde luego que la cultura que allí creció hace miles de años ha generado infinidad de preguntas, infinidad de dudas, infinidad de interpretaciones, ¿no? Quería hablar de las taulas con dos arqueólogos que yo tuve la oportunidad de conocer hace varios años, precisamente en Menorca, el sitio al que vamos a viajar de manera virtual en los próximos minutos. Y con ellos también, bueno, pues quería compartir con todos los oyentes una nueva interpretación que hay de las célebres taulas, ¿sí? Esos monumentos megalíticos. Yo creo que con las taulas el término megalítico, piedra grande, adquiere su verdadero significado porque son piedras de varios metros y de varias toneladas de peso que tienen infinidad de explicaciones, pero que ellos han propuesto una nueva teoría que quería, como digo, compartir con todos nuestros oyentes. Irene Ruidavets, bienvenida a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Y Antonio Ferrer, que ya estuvo con nosotros en Ser Historia, en ese programa especial que hicimos desde el Lazareto allí en Menorca. Antonio, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Gracias, ¿qué tal? Bueno, Irene y Antonio son arqueólogos y antes de empezar a comentar un poco vuestra teoría, vuestra hipótesis de trabajo, ¿cómo podríamos definir, por ejemplo, Irene, empezamos contigo, ¿cómo podríamos definir qué es una taula? Bueno, una taula realmente por sí sola no sería nada. Es un elemento que destaca de un conjunto. Es el elemento central, para entendernos, de un recinto. Realmente lo que tenemos son recintos de taula. Estos recintos son exclusivos de la isla de Menorca, de hecho, de la cultura talayótica, de la segunda edad del hierro. Y se trata de los santuarios de esta época. Son unos edificios de planta con forma de herradura, con fachada plana, un único acceso en esta fachada y en el interior, el espacio interior, lo que destaca es una gran T, ¿vale? Formada por dos grandes piedras, losas de piedras, dispuestas eso en forma de T, una como soporte y otra como capitel. Antonio, te quería preguntar, ¿cuál es la datación, las fechas? Yo antes decía en esa introducción tan exagerada que he dicho que la cultura talayótica lleva también a Mallorca y otras islas, ¿no? A lo mejor van en vacaciones, pero de momento la cultura talayótica está en Menorca. Vamos a dejarlo ahí. Pero si hablamos de fechas, ¿en qué momento nos estamos moviendo en la prehistoria de las islas? Bueno, realmente la cultura talayótica o lo que se conoce, lo que se ha denominado cultura talayótica, también se desarrolla en Mallorca. Es en Mallorca y en Menorca. Lo que pasa es que la cultura que se desarrolla en cada una de las islas tiene unas peculiaridades que hace que casi se puedan considerar culturas diferenciadas. Y una de las peculiaridades de la cultura talayótica de Menorca es la construcción de estos recintos de taula, que se construyen aproximadamente a partir del 500 antes de nuestra era y continuarán en uso algunos de ellos incluso en época romana.
Irene, yo creo que hay una función, corrígeme si me equivoco, es religiosa. Yo creo que eso no lo puede dudar absolutamente nadie. También hay algunos elementos funerarios, como sucede siempre con este tipo de monumentos donde no hay un texto que nos explique claramente para qué se utilizaban. También ahí, ¿no?, los arqueólogos tenéis que interpretar los objetos que van apareciendo para poder llegar a conclusiones más o menos veraces, ¿no? Efectivamente, sí. La cultura talayótica no nos ha legado de momento ninguna referencia escrita de nada. Entonces, todo lo que tenemos es en base a la arqueología, a las interpretaciones de los elementos que encontramos en las excavaciones. Y los recintos de Taula son santuarios sin ninguna duda. Hoy en día ya nadie lo pone en duda. Y eso es gracias a las diferentes excavaciones e investigaciones que se han realizado y los elementos que se han hallado en su interior. Podemos destacar, por ejemplo, figuritas de dioses, ¿no? Que tenemos algunas bastante interesantes. Las representaciones de toros o también una figurita muy especial que se encontró en uno de los recintos de Taula de aquí, de Torre d'en Galmés, que es el dios que representa al dios egipcio Imhotep. Además de otros elementos como estructuras de combustión y elementos de diferentes restos de comidas, de banquetes, ¿no?, que nos indican que allí dentro se hacían rituales relacionados con sus divinidades. ¿Hay algún elemento funerario que se pueda conectar con este tipo de recintos? No, no directamente. Aunque, por supuesto, el mundo funerario en todas las culturas está conectado con el mundo religioso, pero en el caso de los recintos de Taula no hay ningún elemento que se pueda conectar directamente con el ámbito funerario. Bueno, y ahora la pregunta del millón, cualquiera de los dos, Irene o Antonio, ¿qué era una taula? ¿Para qué servía? Bueno, pues es una pregunta que ha generado mucho debate durante los 2 últimos siglos, diría yo. Lo que hemos observado durante los últimos años es que existe un paralelismo entre la estructura de los recintos de Taula y la estructura de las casas, de los ámbitos domésticos de la misma época. Es decir, que sería un poco la idea de la casa de los mortales y la casa de las divinidades, que ambas tienen, como digo, una estructura parecida. Y en este contexto, lo que hemos observado es que la taula ocupa dentro del recinto de Taula una posición análoga a la que ocupa dentro de las casas la puerta que da acceso a la habitación principal. Entonces, lo que hemos planteado es que la taula sería de algún modo una puerta simbólica, es decir, una especie de falsa puerta. Entonces habría que cambiar el nombre de taula por porta, ¿no? De alguna forma. A partir de ahora van a ser las portas menorquinas. No, bromas aparte. Irene, lo comentaba ahora Antonio, el otro día me mandasteis por email la publicación que habéis realizado donde explicáis en detalle todo esto. Tiene su sentido, ¿no? Porque esa construcción, esa idea de hacer puertas que conecten la realidad física de los vivos con el más allá o con otras realidades, otras dimensiones de divinidades, de diosas, lo que sea, era muy común en las culturas antiguas, ¿no? Desde vuestro punto de vista, esa puerta, ¿con qué conectaría? Bueno, eso es difícil de saber porque, como ya hemos comentado, no tenemos muchos datos que nos ayuden a interpretar qué religión profesaban, ¿no?, los talayóticos. Pero bueno, sería una conexión entre el mundo de los vivos y el mundo del más allá en general, sin poder especificar mucho más. Bueno, desde el punto del más allá, por ejemplo, hay algunas realidades, ¿no?, que han marcado un poco lo decía yo ahora, ¿no?, el devenir de la historia en el sentido de que, por ejemplo, ¿no?, el hecho de que, bueno, pues no tengamos acceso a textos que nos hablen de lo que realmente pudieran haber significado esos objetos, pero por medio de paralelos, ¿no?,
En el artículo que me mandasteis lo explicabais así, Antonio, por medio de paralelos sí que es algo viable, ¿no? Es algo que tiene su lógica y su sentido. Sí, la idea de las falsas puertas relacionadas con el mundo simbólico y religioso es relativamente habitual en el Mediterráneo protohistórico y antiguo. Tenemos ejemplos en el mundo etrusco, tenemos ejemplos también en Cerdeña, incluso en el mundo romano. Y por supuesto está también el ejemplo de las falsas puertas egipcias, que quizás son el caso más conocido. Pero bueno, evidentemente en el artículo, en el estudio que se plasma en este artículo, no nos hemos quedado solamente con esta idea y con la búsqueda de paralelos, sino que hay también un estudio estadístico en el que hemos comparado las proporciones de las puertas y de las taulas. Y bueno, hemos podido concluir que sí, existe una cierta correlación entre las proporciones métricas de ambos elementos. Sí, porque Irene, yo he escuchado teorías de todo tipo, desde que eran monumentos de gigantes, desde que también se colocaban los cadáveres de los muertos en la parte superior de la tabla, de esa mesa, de esa tabla, para que, bueno, pues para dejar de secar el cuerpo, ¿no? O que fuera el alimento, mejor dicho, de alimañas, de aves. Hay infinidad de teorías para intentar explicar, ¿no? El significado real de lo que pudieran ser las taulas. Sí, la verdad es que se han dicho muchas cosas. Los estudios estos que mencionas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que has puesto de como mesa de descarnación, ¿no? De que se ponía ahí el cadáver para que se lo comieran las alimañas. Bueno, eso se propuso, pero sin una base arqueológica. Esta hipótesis está totalmente descartada porque en las excavaciones no se han encontrado restos antropológicos que se puedan relacionar con esta teoría, ¿no? Otras teorías que también se han propuesto es que se trataría de una representación simbólica de un toro, la propia taula. Claro, estaríamos hablando de una representación muy esquemática, como casi demasiado esquemática, ¿no? Todas estas interpretaciones, bueno, en principio carecen, ¿no? de evidencia arqueológica que les dé soporte, que les dé credibilidad. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos planteado es un estudio un poco más en profundidad y con un poco más de base científica. Antonio, ¿cómo han tomado vuestros colegas la nueva hipótesis? Bueno, no hemos tenido mucho retorno de momento. Bueno, supongo que como todas las hipótesis necesitará un tiempo para ser asimilada, o en caso de que se recojan a partir de ahora datos que no cuadren de ningún modo con nuestra hipótesis, pues ser rechazada. Y en caso contrario, si las investigaciones futuras permiten recoger datos que sí cuadran con la hipótesis que hemos planteado, pues nuestra hipótesis se verá reforzada. ¿Y cómo llegasteis a esa conclusión de ver esas enormes losas de piedra una encima de la otra formando una T y de pronto decir, bueno, pues caramba, esto puede a lo mejor es una puerta más que otra cosa, ¿no? ¿Cómo llegasteis a esa conclusión? ¿Cuál fue ese chispazo que os hizo hoy en la mente de decir, esta puede ser la solución al misterio? Pues curiosamente esta idea no surgió ni observando un recinto de taula, ni observando una casa del talaiótico final, sino que fue a raíz de las excavaciones en otro edificio del periodo anterior, del talaiótico inicial, que está en un yacimiento menorquín que se llama Curnia Nou, y es un edificio, como digo, del periodo anterior a las taulas, sobre el cual ya se había propuesto que podía ser un antecedente de los recintos de taula. Esto lo había propuesto el doctor Lluís Plantalamor. Es un edificio donde hemos estado excavando durante los últimos años
Y es interesante porque externamente recuerda a los recintos de taula, por tanto, esta característica es lo que había permitido proponer que podía ser un antecedente de las taulas, pero la distribución interna es aparentemente muy diferente. Pero en un momento dado nos dimos cuenta de que en este edificio concreto la posición que ocupa una de las puertas internas del edificio, la que separa el primer ámbito del segundo ámbito, es equivalente a la que ocupa la taula en los recintos de taula. Y a partir de aquí, fuimos tirando del hilo, analizamos también las casas del talaiótico final y vimos, que había, desde nuestro punto de vista, más cosas que cuadraban. Porque esta cultura pues hace prácticamente 2500 años, y lo habéis comentado, ¿no? En una de ellas, en uno de esos talayots, apareció la escultura del dios Imhotep, que es una de mis favoritas y que ahora mismo, claro, la gente no lo ve, pero tengo una réplica aquí que compré en el museo de Mahón, que tengo aquí encima de la mesa, de ese maravilloso Imhotep de bronce. Estaba influido, ¿no? Influenciado también por otras culturas del Mediterráneo, a partir del comercio con fenicios, de otras civilizaciones del Mediterráneo oriental, de Babilonia, de Mesopotamia, de otros lugares. Quizás también pudo haber tomado alguna referencia, ¿no? Sobre todo para conceptos de esos tan funerarios, ¿no? Como lo de crear una puerta que abra un espectro al mundo del más allá. Yo no sé si, seguro, ¿no? Le habéis barajado la posibilidad, ¿no? de buscar también paralelos. Ya habéis mencionado las puertas egipcias, las falsas puertas egipcias, buscar paralelos en otras culturas. Sí, lo estuvimos estudiando y la verdad es que sí, en esta época del talaiótico final la cultura talaiótica se abre un poco al mundo, ¿no? Pero aunque eso sea cierto y reciban muchas influencias, sobre todo del mundo púnico, es una cultura bastante conservadora. Entonces, lo que vemos es como un poco una evolución de sus propios conceptos, que seguramente están influenciados por ideas nuevas que aparecen del exterior, pero al final es una idea también local, ¿no? Una idea suya que va evolucionando. Es fascinante, la verdad, el estudio de los monumentos prehistóricos, de la cultura talaiótica, de esas taulas tan increíbles de Menorca. Yo he tenido la posibilidad de estar en varias ocasiones allí en la isla y tengo allí buenos amigos que me han enseñado y me han contado historias increíbles de estos monumentos tan maravillosos y tan desconocidos al mismo tiempo, ¿no? Que quizás es ese detalle lo que lo convierte en lugares de referencia, ¿no? Para pensar, para discurrir y buscar soluciones, ¿no? Al enigma que plantea la propia piedra en sí. Irene Riudavets y Antonio Ferrer proponen esa posibilidad, ¿no? Como arqueólogos, de que sean puertas, no mesas, no taulas, sino puertas que conecten con otra realidad, pues en el mundo de las creencias de los antiguos hombres y mujeres de la cultura talaiótica. Lo dicho, Irene Riudavets y Antonio Ferrer, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Gracias.